Buenos días. No, ya está encendido. Son las 9:31, Jerónimo, para iniciar. Silencio, por favor. Este pleno extraordinario con la... Creo que falta Óscar Valero, ¿no? Vale. Vale, el resto estamos todos, ¿vale? Primera convocatoria es 9:30, yo tengo 9:31, ¿vale? Con asuntos de la convocatoria, con la parte resolutiva, que hay 2 puntos que se tienen que ratificar la inclusión del Pleno. Y la parte primera es aplicación si procede, bueno, buenos días a todos, que no he dicho nada, del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de sesión 17 de julio del 2025 relativo a los conceptos retributivos de la Policía Local con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2025, el expediente 744/2025. ¿Ratificamos la urgencia, Silvia? Sí. Vox, perdón, PSOE. ¿Qué he dicho, Silvia? Sí, da igual, contesto a todo. Sí. Sí. Es que estaba, digo, Amparo está para divulgar. Sí. Pues ahora sí, es la aplicación si procede del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de sesión ordinaria del 17 de julio del 2025 relativo a los conceptos retributivos de la Policía Local con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2025 con el expediente 744/2025. Señor secretario, sí, su turno. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, este expediente ya trae causa de un pleno celebrado el pasado día 17 de julio, en donde se aprobó inicialmente la modificación de la plantilla municipal referida a la policía local y que conllevaba la modificación de la oficial jefa de la policía local, la modificación del complemento de destino del actual nivel 18 se proponía el 22, y del complemento específico del actual, que eran 2.091,27 de euros, pues pasar a ser 2.553,63. Y del resto de los agentes, el nivel de complemento de destino actual 16 se propone el 19, y en cuanto a traducido a euros, 418,69 a 499,24. Entonces, como se negoció que fuera esto con carácter retroactivo desde el 1 de enero del año 25, pues eso expresamente en el acuerdo nos hizo constar. Pero claro, el interventor, lógicamente, pues ha dicho que sea el Pleno el que bendiga lo que se acordó en mesa y se negoció de que sea con efecto retroactivo desde el 1 de enero del 25. Y por eso se vuelve a traer el Pleno este expediente para completarlo ya, en ese sentido. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el portavoz municipal. Como ha dicho el señor secretario general, esto parte de una negociación que se aprobó en mesa y que se trajo a pleno, se aprobó simplemente esa instrucción del interventor que habría que acordar pues que sea con carácter retroactivo desde el 1 de enero, nada más. Gracias. PSOE, su turno. No sé en los que ha venido, pues si hay que pagarlo, pues se paga. Gracias. Nosotros en el anterior pleno votamos a favor y en consecuencia seguimos votando a favor. Bueno, pues si le parece, pasamos al turno de votación. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Grupo Municipal de Vox? Sí. Sí. ¿Partido Popular? Sí. 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 Con lo cual, señores agentes, ya tienen ustedes la subida de la categoría profesional. Señor secretario, muchas gracias. Pasamos, vuelta a hacer lo que hemos hecho anteriormente, la aprobación, el punto número 2, aprobación si procede a la modificación de la ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa de la prestación de servicio de gestión de residuos de competencia local o tasa de basuras, con el expediente 1149/2025. Lo primero que tenemos que hacer es votar esta inclusión. Correcto. Partido Socialista. Sí. Vox. Sí. Sí. Partido Popular. Sí. Sí. Sí, pues ahora sí. Número 2, aprobación si procede a la modificación de la ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos de competencia local, tasa de basura, con el expediente 1149/2025. Señor secretario, tiene usted la palabra. Sí, pues muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahora me imagino que el señor portavoz dará una explicación adicional, pero fundamentalmente lo que se modifica es el artículo 6.2 relativo a las superficies y usos a computar, donde se indica: en todo caso, en los inmuebles cuyo tipo de uso residencial, cuyo tipo de uso principal sea residencial, siempre que estén en suelo urbano, la superficie máxima considerada para el cálculo de la cuota tributaria será de 300 metros cuadrados. ¿No? Fundamentalmente es ahí, y luego ya se aplican los coeficientes y los precios. Bueno. ¿Ya? Sí, pues en principio sí. Bueno. Pues tiene la palabra el portavoz municipal. Buenos días.
Pues como estamos viendo en todos los medios, sabemos el problema que se ha generado a raíz de la obligatoriedad de todos los ayuntamientos, todas las entidades locales, de imponer una tasa de basura de la gestión, el tratamiento y el vertido de los residuos. Y creo que todos los vecinos y los asistentes sabemos claramente esta obligatoriedad, incluidos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Primero decir que la tasa de basura se modifica en las tablas según tipo de uso, pero en ningún caso se modifican los cálculos realizados en la anterior tasa de basura sobre el importe total del servicio, pues como ha quedado demostrado, esos cálculos son beneficiosos para el contribuyente. Creo que esto se ha debatido en diferentes plenos y creo que todo eso ha quedado claro, ya que también la tasa en ningún momento ha sufrido una denuncia a través de un contencioso administrativo de, vamos a llamarla, la anterior tasa del 2000, que se aprobó en el 2024 para el 2025. También comentar, actualmente existen 3 formas de calcular la tasa. El Ayuntamiento de Torrejón de Velasco y la mayoría de los ayuntamientos, la tercera forma, que es a nivel de empadronados, no puede acogerse, ya que no tiene un sistema de controlar los empadronados directamente a través de catastro y una forma de integrarlos digitalmente. El Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, el pasado agosto o julio, firmó un convenio con la Comunidad de Madrid para digitalizar dicho padrón de habitantes y poder en las siguientes modificaciones de la tasa incluir dicho cálculo o incluir dichas forma de bonificar o de agravar por número de habitantes. Es decir, cuando dispongamos de la herramienta, que ya se ha firmado el convenio de la Comunidad de Madrid, pues se estudiará una forma de poder incluir, además del cálculo por metros cuadrados construidos, por empadronados. El convenio se firmó, si no recuerdo mal, en agosto o en julio de este año. La modificación más sustancial viene a través de peticiones que se han hecho sobre las viviendas que tenemos en suelo rústico, que evidentemente tienen servicio, porque ellos pueden depositar su basura, sus residuos en el casco urbano, pero no tienen la recogida que tenemos los demás vecinos puerta a puerta. Entonces, se les hace una bonificación respecto a lo que pagan, ya que no tienen unos contenedores en su puerta. También se modifican, aunque nunca a niveles de la tasa, porque recuerdo que Torrejón de Velasco tenía tasa en el 2024, no se modifica en la hostelería y los comercios, aunque nunca llegan a los niveles de 2024, es decir, van a pagar menos que pagaban en el 2024 de hostelería y comercio, porque entendemos que son negocios que generan más basura que las viviendas. Y también se modifica, por último, las tablas sobre el residencial. Al igual que en el plan general no existen viviendas de 0 metros cuadrados, pues también se topan arriba en viviendas de 300 metros cuadrados, entendiendo que una vivienda de 300 metros cuadrados puede generar los mismos residuos que una de 600. Básicamente es esto y, sobre todo, que el vecino sepa que ya hemos firmado un convenio para la digitalización del padrón de habitantes. Recordar que el Tribunal Supremo marca claramente que hay 3 formas, voy a poner el ejemplo de la ciudad más grande de España, que es Madrid, y que utiliza los metros cuadrados construidos para calcular la tasa de basura. Decir que no quiero entrar en debate de si la tasa es justa o no es justa, lo que sí me gustaría es trasladar al Gobierno de España a que intente unificar las tasas de los 8.000 ayuntamientos de España, ya que nos encontramos que hay 8.000 tasas distintas y eso genera vamos a decir, un malestar en los contribuyentes, ya que parece que no es lo mismo lo que cuesta retirar la basura en un municipio y en otro. Entonces, solicitamos que más que una guía, que se apruebe en los estamentos oportunos una forma de calcular la tasa de basura que sea igual para los 8.000 municipios, es decir, para todos los españoles. Nada más. Muchas gracias, señor portavoz. Turno de palabra del Partido Socialista. Pues buenos días, lo primero. Bueno, pues esta modificación viene a pleno sin haber pasado por la Comisión de Economía y Hacienda. Lo hemos votado ahora, pero yo creo que las cosas bien hechas bien parecen. Se quedó en los plenos en los que hemos tratado el tema de la tasa de basura, que se hablaría con la oposición para ver las diferentes fórmulas, si no recuerdo mal, para esta modificación o modificaciones que se podían hacer. No, sorpresa. Día 2 de octubre,
con este grupo municipal, por lo menos, no se ha contado para nada. En cuanto a lo que estaban hablando ahora de que no hay contenedores en las zonas rústicas, entiendo que se refieren mucho, por ejemplo, a la zona de Aguja. Que allá abajo hay contenedores, pues instalen más. Por ejemplo, a los vecinos que viven en la curva, en la estación, en la curva que va en la M404, todos esos vecinos que no son la aguja, porque parece que la única persona que vive en rústico es la persona que vive en la aguja, y le puedo decir que hay bastantes vecinos que viven en suelo rústico. Se le está cobrando una tasa de basura. Aquí no se le elimina la tasa de basura, lo que se le reduce una parte porque evidentemente no tienen contenedores en su calle donde depositar los residuos, pero se le sigue, como verá usted, se le sigue cobrando una cuota fija de 15 euros, una superficie, la cuota variable de 0,18 y la 0,10 del impuesto. Sí, lo he leído, he visto el Excel. Pues instalen más contenedores para que esos vecinos no tengan que ir con sus bolsas o sus vertidos en el vehículo y lo depositen a la que van al centro de salud, a la que bajan al colegio o si van a coger el tren en Parla, pues lo dejen en Parla, por decir un sitio, ¿eh? Y entonces, bueno, pues instálenlos y aquí todos somos exactamente iguales. Y continuamos igual. 0 bonificaciones por separar. 0 bonificaciones por ir al punto limpio. Lo de las personas que viven en cada vivienda es un trabajo, pero ¿cuántas viviendas tenemos en el municipio? Si no recuerdo mal, se habló como de unos 1.800... como unas 1.800 viviendas o unos... 2.000 viviendas, pero señora Bonilla, no se puede hacer los cálculos a mano y que sean completamente legales. Tiene que estar informatizado el sistema. Vale. Yo no sé si en otros pueblos lo han hecho a mano, han cogido a 6 administrativos y se han puesto... Pero la legalidad es que tiene que estar computado y digitalizado y unido el padrón con la base de catastro para poder realizar ese cómputo de número de habitantes en una vivienda junto a metros cuadrados construidos. Bueno, pues muy bien. Tampoco se ha tenido en cuenta si hay familias con necesidades para poder asumir esta nueva subida de tasa, porque la tasa ya la teníamos. Hemos perdido también el 5% por tenerlo domiciliado, también muy bien. Y bueno, pues con el argumento de que el interventor o el tesorero no nos deja, curiosamente otras veces nos dice frases así como muy curiosas, que no me gustan repetir, pero que todos las sabemos, que un presupuesto está engordado, que son presupuestos poco reales, pero bueno, vamos al grano. La tasa para el 2026 es igual que en el 2025. Y bueno, me he entretenido a ver el Excel de las 2.000... viviendas uno por uno. Entonces, hay cosas que son muy curiosas. Una vivienda de 60 metros, o sea, una vivienda sencilla de una familia de 1, 2, 3 miembros, incluso 4 más, de 60 metros, paga 81,20. Una vivienda de 80, 96,60. Una de 85 metros cuadrados, 100,45, lo mismo que pagábamos en la tasa, en el 24, en el 23, en el 22, bastantes años que llevábamos con la tasa de basura congelada. Y entonces ahora ha ido subiendo. No subió el año pasado. Este año se mantiene igual, no intente usted decir... No, se mantiene a la del año pasado. Igual que el año 2025. El que tiene una vivienda de 100 metros cuadrados en Torrejón de Velasco va a pagar lo mismo. No, Álvaro, 100 metros. Va a pagar lo mismo en el 26 que en el 25. Sí, pero ya paga 12 euros más que pagaba por supuesto, en el 2023. Porque en el 2024 el Gobierno de España nos obliga, volvemos otra vez al debate que hemos tenido en el año 2025. Aquí se recaudaba el 50% de la recogida de basura y el tratamiento y ahora se recauda el 100% por ley. Pero no diga que la modificación que estamos aprobando va a traer una subida a los vecinos porque es falso. No, he dicho, en el 26 se queda igual que en el 25. Igual que el 25. Pero vale, voy a poner estos ejemplos, es lo que he dicho. Y entonces continúo. Una vivienda de 100 metros cuadrados, en el 2025, que estamos hoy, 2 de octubre, 1 de enero del 2026, va a seguir pagando 112, pero ya son 12 euros más que pagaba en el 2024. Pues ya está, entonces
Bien. Ejemplo más claro. Un piso en la calle Cubas. Son los pisos que están al lado de la piscina. 138 metros. Pone en la tablilla de Excel que se nos ha facilitado. 138 metros cuadrados de vivienda. 141,26. Un chalet de la Zarzuela. De los que... protección oficial, vamos a llamarlos, ¿vale? No hay chalet Ya, de protección oficial de en los la que Zarzuela. eran en teoría de protección oficial, y me estoy refiriendo, y vosotros me estáis entendiendo sé de quién igual, se refiere. a los que son más pequeños. Sí. A los que son más pequeños. Pero no son de que no son protección. pequeños, pero que son más pequeños que lo que en aquel momento mal hecho se llamó libre. ¿Así ha quedado claro? Vale. Pues 180 metros, 173,60. Pero ahora vamos a las curiosidades. Curioso. Un chalet en la calle Chillón. Chalet de un trabajador, como soy yo, como somos la mayoría de los que estamos aquí, todos trabajamos, ninguno vivimos de las rentas. Calle Chillón, otro de la calle Casarrubuelos, calle Goya, viviendas de 299 metros. Van a pagar exactamente lo mismo que una vivienda de 1.784 metros. Y van a pagar 266 todos. Me da igual que vivas en la calle Chillón y seas camionero, o seas barrendero, o seas administrativo en un ayuntamiento, en donde quieras, eres un asalariado en la mayoría de las ocasiones, va a pagar lo mismo que la persona que tiene una vivienda de 1.784 metros, que probablemente, y casi seguro, no estoy en la economía de todas las personas, tiene más rentas y más dinero en su cuenta bancaria y puede aportar más que el que tiene una casa, o sea, puede aportar más el que tiene una vivienda de 1.800 metros cuadrados que el que vive en una casa de 300. Entonces, si antes estaba mal, ahora creo que el baremo de 300 metros me parece muy injusto. Esta modificación solo bonifica a unas 150 casas, que es aproximadamente, bueno, a 2.000, pues es menos del 8% de la totalidad de las viviendas que hay en este municipio. Y bueno, pues los residentes que tienen casas de 1.800 metros y que viven solos, también se deberían de beneficiar. Allá, si me pongo a cogerlo con pinzas, pues a lo mejor también a esos hay que ayudarles, porque a lo mejor alguien en una vivienda de 1.800 metros puede vivir solo. Y ahora sí que, y no quiero regañar a nadie, ni muchísimo menos, pero no podemos olvidarnos, y ahora voy a hacer eso que parece que a este grupo municipal nos gusta mucho, es recordar que hay que seguir separando. ¿Por qué? Porque no va a valer, y ahora todo al verde, ahora no va a valer, o sea, no vale ni hoy, ni va a valer mañana, ni va a valer dentro de 2 años, cuando la Comunidad de Madrid coja y diga, ¿qué hace este municipio? X, o sea, Torrejón de Velasco, Parla, Móstoles, Fuenlabrada, Valdemoro, me da igual. ¿Cómo hemos separado? ¿Malamente? Pues malamente, pues va a suponer que van a decir, ustedes han vertido X toneladas mal vertidas, pues eso va a suponer que lo vamos a hacer, que lo hemos hecho mal. Si lo hemos hecho mal, pues nos van a volver a subir la tasa. ¿A quién no la van a volver a subir? ¿A los de las viviendas medianas, pequeñas y no a los de las grandes? Bueno, pues también, venga, pues seguimos muy justo. Pues venga, revisemos la ordenanza y los baremos dentro de cuando toque la revisión. Y por favor, utilicemos y premiemos al que separe, recicle en condiciones. Y bueno, resumiendo, no sé si les molestará o no les molestará, pero tampoco voy a extenderme mucho más porque hemos discutido de esto varias veces y no vamos a llegar nunca a un acuerdo con las bonificaciones y demás. Estoy viendo que no hay manera, porque en muchos municipios se ha bonificado, pero ustedes han cedido los intereses de unos pocos y olvidan a la mayoría para los que gobiernan. El 92% o menos, porque ahora yo estaba calculando en torno a unos 1.800
unas 1.800 viviendas y ahora me están hablando de 2.000, pues entonces a menos del 90% de los vecinos de este pueblo no nos veremos beneficiados y sí el tanto por ciento. Pero bueno, si premian a quien tiene más, pues ustedes verán. Ahora pueden decir que estamos haciendo demagogia, pero analicen este contenido, nada más. No. Pues bueno, se puede. ¿Puedo? Pues me alegro. A ver, primero le voy a dar, en toda su intervención le voy a dar la razón en un tema. Hay que reciclar. Es más, el ayuntamiento, cuando informe de esto de la tasa, no se va a centrar en la tasa ya, se va a centrar en los problemas que tenemos por no reciclar. Quiero comentarle a los vecinos que el cálculo que se hizo para calcular la tasa del año 2025 se calculaba con un precio por tonelada de vertido de 20 euros la tonelada de vertido. Vamos a rozar en los próximos años 160 euros por tonelada de vertido. Y eso, el que esté aquí sentado tendrá que recalcular tasa y girárselo a los vecinos. En eso tiene usted razón. Hay que reciclar para intentar cada vez verter menos. Al verter menos, la tasa podrá bajar, porque si no nos vamos abocados a volver a subir la tasa el que se sienta aquí en los próximos años, ¿vale? Primero, los plazos. Los plazos es la premura de estos plazos porque en el caso de que haya alegaciones a esta modificación de la tasa, el ayuntamiento quiere contestarlas en tiempo y forma para que esté en vigor el día 1 de enero, si así procediera, aprobada definitivamente, y no tengamos ningún tipo de problema legal por haber hecho sin los tiempos adecuadamente. Sí hace demagogia, porque el que tiene una casa de 1.800 metros cuadrados, vuelvo a repetirlo, esto no grava verdaderamente, aunque la única forma de calcularlo en metros cuadrados o valor catastral, esto no grava el valor catastral ni grava los metros cuadrados construidos, grava los residuos, grava lo que nos vale transportar la basura y gestionarla. Lo que grava los tamaños de la vivienda es el valor catastral a través del IBI. El que tiene una casa de 1.800 metros cuadrados paga bastante más de IBI que el que tiene una casa de 250 metros cuadrados. Esto es como... por supuesto, le estoy contestando, por supuesto. Esto es como la falacia de... es que Torrejón de Velasco paga tasa de basura y tiene menos servicios que Parla, voy a ponerlo. Eso es otra falacia. La tasa de basura no grava los servicios, no sirve para... No le estoy diciendo a usted, déjeme terminar mi intervención. La tasa de basura no grava que un municipio tenga más servicios o no. La tasa de basura grava lo que le cuesta al ayuntamiento recoger los contenedores, llevarse la basura a Pinto, tratar la basura en Pinto y, desgraciadamente, mucha de esa basura, porque va mucho al resto, tener que enterrarla en el vertedero. Y después pagar el impuesto, el dichoso impuesto que se puso en la ley 7/2022, es decir, porque ya lo sabemos los cálculos, que los hemos visto todos, absolutamente todos, en los dísticos o en las noticias, porque creo que estamos todos abordados en los medios con el llamado tasazo, lo podemos llamar como, que yo no voy a entrar en si es justo. Yo lo que digo es que se aprobó en la ley 7/2022 hace 3 años, y lo que grava es eso. Es decir, asociar la tasa de basura a más servicios, a más rentas, es una falacia. Que sí, que vuelva a lo mismo, que las únicas... Por eso mi intervención anterior pidiendo al Gobierno de España que nos dé unos baremos para poder calcular la tasa de basura lo más justo posible. Sí, podemos volver a valorar la idea de la ley es el que más contamina, que es el que más paga, pero actualmente ningún municipio de España, y cuando digo ninguno, puede realizar, a lo mejor los muy grandes o los que tienen muchísimos recursos, podría realizar la única forma justa de cobrar esta tasa a los vecinos sería que hubiera una recogida puerta a puerta, que los días que un vecino sacara la basura se la pesaran y a final de año le dijeran, usted ha reciclado el 50%, el 50% y tiene que pagar esto que ha vertido. Eso es imposible en este país. Seamos sinceros. Entonces, los únicos baremos para calcular la tasa, ya hemos dicho que en los ayuntamientos, sobre todo pequeños, es a través del valor catastral y los metros cuadrados construidos. Es más, le acabo de decir que el Ayuntamiento de Madrid, que pequeño y que pocos recursos no tiene, lo ha calculado por metros cuadrados construidos. Yo no sé si más fácil o más complicado. Creo que el Ayuntamiento de Madrid tendrá medios para intentar hacerlo de distintas formas.
¿vale? Entonces, no vayamos a la falacia de que el que tiene una casa de 1.800 metros paga... No, es que aquí no se grava el valor de la casa. No estamos grabando el valor de la casa. Estamos grabando la recogida y el tratamiento de los residuos. Y igual que no existen casas de 0 metros cuadrados, ¿vale? Es decir, en el plan general viene un tamaño mínimo, quitando las antiguas antes del plan general, hay un mínimo y un máximo. La mayoría de los municipios cercanos tienen baremos igual. Tienen baremos, Silvia. Tienen baremos. ¿Se va haciendo más justa la tasa? Creo que sí. Por ejemplo, el tema de los suelos rústicos no es por la aguja, es porque hay muchos vecinos que tienen sus viviendas en suelo rústico y tienen el servicio, pero no completamente el servicio. Porque tú y yo salimos de la casa, cogemos la bolsa y la tiramos a 20 metros, a 30 metros. Hay ciertos vecinos que tienen que coger el coche para tirarla. No se les está regalando la tasa, no, se les está cobrando menos porque no disponen del servicio de los contenedores. No se puede llevar los contenedores al medio del campo, Silvia. Eso sí que es una demagogia total. No podemos llevar un punto de contenedor a cada vivienda que hay en el campo porque eso no es posible. No es posible. Tema de necesidades. Sabemos que estamos en un plan de ajuste. Se ha hablado con interventor y tesorero de seguir mirándolo, pero hay que reconocer una cosa. Tenemos muchas bonificaciones en el impuesto del numerito, el llamado numerito, y en el IBI. Sabemos perfectamente que este año los bolsillos de los vecinos se han visto aumentado su presión fiscal por la tasa, pero hay que recordar, nos guste o no, que tenemos el impuesto de bienes inmuebles congelado desde el año 2013. 12 años pagando lo mismo de IBI. Y vuelvo a contar lo mismo, con un gravamen del 0,6, que puede parecer alto, pero el IBI se calcula en base a una multiplicación. Un producto que es el gravamen que pone el ayuntamiento y un producto que es el valor catastral de la vivienda. Y el valor catastral de la vivienda, aquí hay viviendas con valor catastral de hace 20 años. Más de 20 años. Entonces tenemos los impuestos congelados desde el año 2013 y estamos en el año 2025, sobre todo el IBI. Se va intentando arreglar la tasa, vamos a decir arreglar, la vamos intentando hacer más justa porque la tasa ha venido a quedarse, porque no es una cosa del Ayuntamiento de Torrejón de Blasco, no es una cosa del Ayuntamiento de Parla ni del Ayuntamiento de Madrid, es una cosa que viene. Y vuelvo a decir, y habrá visto mi intervención, que no estoy echando la culpa a unos ni a otros, estoy diciendo que lo único que solicitamos desde el equipo de gobierno es al gobierno central que nos dé a los 8.000 ayuntamientos de España la misma tasa, que nos diga, cobren esto ustedes a sus vecinos, a los ciudadanos, para que no haya estas diferencias. Nada más que eso, Silvia. Y de verdad, ya lo hemos dicho, hemos firmado un convenio con la Comunidad de Madrid para digitalizar el padrón, que esperemos que esté pronto. Y seguiremos dando más vueltas a la presión fiscal. En el anterior pleno, su compañero, cuando estamos hablando de deuda, etcétera, dejó entrever, nosotros no vamos a subir los impuestos. Es más, vuelvo a repetirlo, este equipo de gobierno no hubiera subido la tasa si no hubiera venido impuesto por la Ley 7/2022. Igual que le digo a este gobierno, le puedo decir los gobiernos de muchos ayuntamientos, porque esto ha sido una imposición, que vuelvo a decir, no voy a entrar en si está bien o mal. Lo que sí voy a pedir es que se nos den unas herramientas iguales a los 8.000 municipios de España. Que Óscar en ningún momento dijo que se subieran los impuestos, ¿eh? Si tú ahí. quieres entender eso, bueno, pues cada uno que entienda lo que quiera. Vale, muchas gracias. Vos, turno de palabra. Vale, buenos días. Bueno, en cuanto a la modificación del punto 6.1, se ha diferenciado, para los vecinos que no hayan dispuesto de esa documentación, de esa información, se ha diferenciado el tipo de uso residencial y se ha hecho un apartado de rústico. Efectivamente, ha habido una bajada en la cuota fija. En cuanto a residencial, eran 35 euros, o sea, sigue siendo 35 euros para residencial, para rústico se ha bajado a 15. En la cuota variable, del 0,52 sigue siendo en residencial y en rústico se ha bajado a 0,18. En la cuota relativa al impuesto, en residencial sigue siendo un 0,25 y en rústico un 0,10. Industrial, ocio y hostelería sube. En industrial, la cuota fija pasa de 55,80, la cuota variable de 0,6 a 0,8, la cuota relativa al impuesto de 0,25 a 0,40 y en ocio y hostelería, la cuota fija de 100 a 125, de cuota variable de 0,3 a 0,5 y la relativa al impuesto de 0,15 a 0,30. Vale. Esto realmente es una compensación,
porque las cifras siguen dando lo mismo. Realmente lo que han bajado de un sitio lo han compensado con la subida a industrial, ocio y hostelería. En cuanto a la modificación del punto 6.2, la limitación de 300 metros sobre todos los usos, nos llama la atención que se haya estipulado en 300 metros y nos gustaría que nos explicaran si han hecho algún tipo de estudio o cálculo para determinar que los 300 metros fuera una limitación justa. Porque consideramos que no hay tanta diferencia entre una vivienda de 200, 250 metros y 300. La mayoría de las viviendas, de hecho, del municipio, están por debajo de estos 300 metros, con lo cual entendemos que no supone un beneficio. Siguen sin tener en cuenta propuestas que ya les hicimos en el primer pleno cuando presentaron esta propuesta de tasa, sin contemplar ayudas a personas jubiladas, rentas bajas, riesgos de exclusión, familias numerosas. Tampoco proponen ninguna compensación con la reducción de otros impuestos, aunque ya sé que lo acaba de contestar a la portavoz del Grupo Socialista. Siguen sin tenerse en cuenta viviendas vacías, están sin habitar, que no generan residuos. Aquí tampoco ha habido ningún tipo de modificación. En la subida del uso industrial, ocio y hostelería, nos llama la atención la argumentación sobre la contaminación acústica, lumínica o actividades molestas, porque no encontramos la relación que puede tener esto con la justificación con la generación de residuos. Y bueno, como ya indicamos en el pleno del 19 de noviembre, las empresas y los autónomos ya sufren una gran presión fiscal y este incremento, pues, lógicamente, contribuye a su perjuicio. ¿En qué situación ha quedado las casetas, estanques y naves agrícolas catalogadas como industriales, a los que se les ha cobrado el primer recibo de tasa? Y en este presupuesto tampoco vemos que haya nada detallado. Ambos informes de tesorería reflejan el mismo importe de costes, solo indicando el actual la modificación de los puntos de su propuesta. Entendemos que hay un error, además, en el cálculo de costes de gestión de residuos en su punto 1, costes asumidos por la recogida de residuos sin incluir tratamiento. En base al presupuesto de 2024 indica que ascendería a 559.680 y en la tabla que indica los importes detallados a continuación el importe es de 366.702,34. Entendemos que será una errata, ¿vale? Siendo el importe de las tres recaudaciones reflejados en el cuadro 503.323,80. Seguimos sin ver descontado el coste del tratamiento de residuos, la subvención de la Comunidad de Madrid a municipios de menos de 5.000 habitantes de 2025, tal y como indica el BOCAM de fecha 30 de diciembre de 2024, de la orden 5083/2024, en la segunda resolución, que asciende a 94.478 euros. Tampoco vemos corregido el tipo impositivo del IVA al impuesto estatal de depósito de residuos en vertedero, que se sigue aplicando el 21, cuando el correcto es el 10, tal y como se refleja en el BOCAM del 10 de enero de 2025, en la sexta exposición, donde indica que el tipo impositivo de IVA aplicable debe ser del 10, según el artículo 91.2.5 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del IVA, y también según lo dispuesto en el artículo 78.1 de la misma ley. El artículo 93, cuota íntegra de la Ley 7/2022 de la RSC, en su punto 1A primero, indica que la cuota para residuos municipales es de 40 euros por tonelada métrica. Y en el informe de tesorería indica que las cuotas que están llegando en 2025 ascienden a 80 euros por tonelada métrica respecto al impuesto del vertido. Si la misma ley establece 40 euros, ¿por qué han pasado a cobrar 80? Estos 40 euros también se indican en el BOCAM del 10 de enero de 2025. ¿En qué va a consistir la revisión? Y también solicitamos que se detallen los descuentos por los ingresos que generan la venta de cartón, vidrio, chatarra, plásticos recogidas para su reciclaje. Y en el informe de tesorería actual indica que no se han incluido por encontrarse en el ámbito de convenios de la FMP, Comunidad de Madrid, Ecoembes o Ecovidrio, que están fuera del servicio de recogida y transporte municipal. En el punto limpio, que sí está dentro de este servicio de recogida y transporte municipal, ¿qué ingresos tiene por estos conceptos y por qué no se reflejan en el cálculo de la renovación? Esto es todo lo que tenemos que hacer. Gracias, señor Sandoni. Tiene la palabra por el municipal. Yo, de verdad, que me pregunto otra vez, después de 10 plenos, podemos decir, por el cartón, el
en los envases, cuando ha quedado claro que además de ser un convenio que con un convenio con la FEN, que el ayuntamiento ni percibe ni paga absolutamente nada por ello, y cuando se ha dicho en este pleno, que está en los vídeos y algunos vecinos que han venido, que es deficitario para el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento, si asumiera los costes de recoger el cartón, de recoger el vidrio, pagaría más que recibiría. Si no me equivoco, le hablo de números gordos, la recogida nos costaría unos 27.000 euros y lo que recibiríamos por ello sería 23.000. Es decir, habría que meter 4.000 euros más para que todos los vecinos pagaran esos 4.000 euros más. Por lo que el cálculo respecto a ese punto es favorable al contribuyente. Lo hemos explicado, Nuria, creo que si no en 5 plenos, en 5 plenos. Lo que estamos pidiendo es el detalle de los datos. En el anterior pleno, es que creo que usted no vino, pero había, en las propias alegaciones que han presentado algunos vecinos, viene el céntimo de lo que cuesta y el céntimo de lo que nos cuesta. Viene, se lo haré llegar exactamente, porque hay un informe de tesorería. Hay un informe de tesorería donde viene detallado, pero se lo haré llegar. Volvemos otra vez al tema de las cuotas. Soy vicepresidente de la Mancomunidad del Sur. Las cuotas están subiendo y es que van a subir a 160 euros por tonelada. ¿Por qué? Porque la Mancomunidad del Sur, del que somos todos vecinos, somos parte de la Mancomunidad del Sur, tiene que cumplir la normativa. Y para cumplir la normativa, como habrá usted visto en las noticias, se va a licitar el complejo medioambiental CM1 para no tener que verter la cantidad de vertidos que se vierten al vertedero de Pinto. Por eso suben las cuotas. Recordarle que la Mancomunidad del Este, que creo que no hay mucha diferencia en distancia y es Comunidad de Madrid, paga 200 euros por tonelada. Y aquí los cálculos se han hecho a 20 euros por tonelada. En el anterior, en el informe en que se basa esta tasa y se basó la tasa del 2024, se han hecho a 20 euros la tonelada. Creo que hacer un cálculo a 20 euros la tonelada y hacerle a 70 euros la tonelada, o a 80, o a 120, 160 que se habla, creo que sale más beneficioso para el contribuyente hacerle a 20 euros la tonelada que hacerlo a 160. Yo, si de verdad ustedes quieren, con lo que recibamos en el año 2024, hacer una modificación de la tasa de basura, con la tonelada, lo que nos va a costar la tonelada, que sepan los vecinos que les va a doblar la tasa de basura. Que sepan los vecinos que le va a doblar la tasa de basura. Nosotros hemos preguntado que y yo le estoy contestando, no que lo modifiquen. No me corte, en este señora portavoz, que yo le he dejado hablar sin cortarle. El problema que tiene es que todo esto, el tema de los cálculos, se ha tratado en 5 plenos. En 5 plenos, y son los mismos cálculos que el año 2024. No se ha tocado los cálculos, porque le voy a decir otra cosa. La tasa del año 2024 todavía ni su grupo, ni el Grupo Socialista, ni ninguna asociación ha denunciado en un contencioso los cálculos de la tasa de basura del 2024. Nadie ha denunciado los cálculos. Usted lo ha dicho todavía. Pues adelante, perfecto, pues todavía. Pero es que la tasa del 2024 va a hacer 12 meses que lleva aprobada y nadie ha denunciado los cálculos. Y vuelvo a indicar, en esa tasa no se incluye ni el vidrio, ni el papel, ni siquiera la recogida del amarillo, que no está metida, que el ayuntamiento es deficitaria. Ni siquiera el amarillo debería estar. Y el señor tesorero no la incluyó. Beneficio para el contribuyente. Vuelvo a repetir, lo que recogemos de vidrio, lo que recogemos de papel es deficitario. El ayuntamiento le costaría, porque no le cuesta, porque es un convenio, le costaría unos 27.000 euros recogerlo y recibiría 23.000, por lo que hay 4.000 euros que tendrían que abonar todos los vecinos y no está incluido en ese cálculo. Volvemos a lo del IVA. Lo del IVA ha quedado claro y contestado en el informe del tesorero. Incluso teniendo razón ustedes, sigue siendo la tasa beneficiosa, ya que el cálculo de lo importante que es la cantidad de toneladas que vertemos está hecho a 20 euros la tonelada. Y estamos este año cerca de 80 euros la tonelada. Pero sigan ustedes R con los cálculos. Los cálculos son beneficiarios para el contribuyente. Y así se verá si van ustedes a un contencioso. Que les animo que vayan a un contencioso, por fin, para que se vea quién tiene razón en los cálculos y quién no tiene razón en los cálculos. Que no me voy a meterme en las tablas, que las tablas se pueden modificar. Los cálculos vuelven lo mismo.
volvemos otra vez al tema del agrícola. El agrícola en Torrejón de Velasco no paga basura. Si alguien desgraciadamente tiene su nave puesta como industrial en catastro, habrá que corregirlo. Y le puedo adelantar que ya hay varios vecinos que lo han corregido. Ya hay varios vecinos que lo han corregido. Han hecho su labor en catastro y lo han corregido. Pero en ningún momento la tasa de basura afecta a naves de uso agrícola. No afecta. Desgraciadamente, catastro, otros años anteriores, hizo una revisión catastral y muchas naves las catalogó de industrial. Pero eso, créame, que no es culpa ni del equipo de gobierno ni del ayuntamiento. Pero que se puede revisar y se puede arreglar ese tema. Y otra vez respecto a la subvención. Es que hemos hablado respecto a la subvención que recibe la Mancomunidad del Sur. Vuelvo a repetirlo, el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco como entidad no recibe ninguna subvención de la Comunidad de Madrid por el tratamiento de la basura. Es más, en el anterior pleno traje cómo se llamaba exactamente la orden del BOCAN, que era subvenciones para para mancomunidades de gestión de residuos. Volvemos otra vez a lo mismo. La la subvención que reciben los pueblos de menos de 5.000 habitantes de la Comunidad de Madrid no la reciben los ayuntamientos. Los ayuntamientos recibimos, vamos a decirlo así, una factura, vamos a llamarle factura para que lo entiendan, una factura de lo que hemos vertido, La subvención la reciben las mancomunidades. No me corte, por favor. No, aquí viene claro que lo pagamos, es que... Pero, ¿ha subvencionado y pagando? Es decir, la Mancomunidad de Residuos del Sur te manda una factura que tú tienes que abonar porque es lo que tú has vertido en el vertedero. Este año, además de esa factura, va a venir la factura del impuesto, porque este año tenemos el impuesto que ya habrán visto ustedes, si leyeron el díptico del ayuntamiento, que hay una parte que va a un impuesto que va directamente al Gobierno de España. Y siguen ustedes. Yo les invito a denunciar los cálculos. Han pasado casi 12 meses de la aprobación de la tasa y siguen los cálculos sin ser denunciados. Los invito a que denuncien y si tienen razón, se devolverá el dinero a los vecinos, como pasa. Si no tienen razón, pues le dará la razón al equipo de gobierno. Vuelvo a repetir sobre otra vez los cálculos. La subvención no la cobra el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco. Pueden pedir ustedes la cuenta general de los distintos años a ver si han visto ustedes que el Ayuntamiento se haya llevado 1 euro de subvención por recogida de basura. La cobran las mancomunidades y las mancomunidades giran sus facturas al Ayuntamiento de turno por lo que ha valido su recogida, su vertido y su tratamiento de residuos. No están incluidos en los cálculos el vidrio ni el papel porque es un convenio que tenemos con la Federación de Municipios que nos sale comido por servido recogerlo. Aún así, como piden a ciertos grupos de este pleno, si se incluyera esos cálculos sería deficitario para el ayuntamiento, por lo que aumentaría en 4.000 euros lo que todos los vecinos tienen que pagar de la basura. Perdón. Respecto vuelvo al tema agrícola. Ninguna nave agrícola paga basura en este municipio. Simplemente ha habido casos, erróneamente, que el catastro ha catalogado de industrial una nave agrícola. Y eso hay que solucionarlo y hablando con los vecinos, que hay algunos que lo han solucionado. Tema de viviendas vacías. Acabamos de explicar que hemos firmado el convenio con la Comunidad de Madrid para digitalizar el padrón. Esperemos que pronto llegue. Y vuelvo a lo mismo, la tasa de basura no grava viviendas y no grava servicios que tenga el municipio, grava la recogida de basura. Y desgraciadamente, vuelvo otra vez a incidir, las dos formas que tenemos los ayuntamientos cuando ya tengamos es o por valor catastral o por metros cuadrados construidos. Seguramente no sean justas, pero es las herramientas que disponemos y el Gobierno de España, que voy a volver a decir, no quiero hablar si la tasa está bien o está mal, no nos ha dado a los ayuntamientos herramientas para calcularlo de otra forma. Es más, cuando se aprueba la tasa de basura del año 2025, yo traigo aquí un informe de la Asociación de Inspectores de Hacienda, donde ya avisa al Gobierno de España de esta problemática, de que va a haber 8.000 tasas de basura en España, porque va a haber 8.000 tasas de basura en 8.000 municipios. Y no sé si me dejo algo más.
Respecto a las bonificaciones, pues ya he hablado. Tenemos bonificaciones en el IBI por familia numerosa. Tenemos bonificaciones en el IBI por instalación de placas solares. Tenemos bonificaciones en el IBI por vivienda de protección oficial, en el numerito del coche. Tenemos bonificaciones en el IBI por coche ecológico y coche eléctrico. Tenemos bonificaciones en el IBI por vehículo agrícola. Todos los vehículos agrícolas están bonificados. Tenemos bonificaciones en el numerito por... A ver si no me dejo alguna. Por personas discapacitadas. Por coches históricos. A nadie, de verdad, nosotros no teníamos intención especial de aprobar esta tasa de basura. Esto ha venido impuesto y lo único que pedimos es herramientas para poder hacerla más justa. Nada más. Vale. ¿Puedo...? Concejal de Hacienda. Bueno, yo solo quiero matizar que aparte del tipo de uso está también el que paga 0 euros es el ganadero. No ha salido... El agrícola ganadero. No hay Sí, ganadero, pero bueno. Perdón. Luego, con respecto al cálculo que Nuria nos ha expuesto, la portavoz de Vox, a ver, lógicamente cuando hemos hecho el cálculo es que hemos incrementado en el estudio, es que la parte de industrial y de hostelería, hemos tenido que la parte que, como hemos topado a 300 metros, lógicamente, si nosotros disminuimos de 300 metros, como ha hecho un poco el ejemplo, a 250, ¿qué pasaría? Que tipificaríamos una cantidad de subida a la industria y lo que es el comercio, que eso sí sería desorbitado. Pues se dice menos que el 24. Menos que el 24, ya lo has comentado. ¿Vale? Y entonces, pues ya con respecto a este tema y luego con respecto a las bonificaciones, lo dice en el informe de tesorería, que lo hemos intentado, pero lógicamente los informes con el plan de ajuste no nos permiten bonificar más la tasa de basura. Gracias. Sí. Vale, en cuanto al punto limpio, lo que pedíamos era el detalle de lo que se produce. Sí, perfecto. ¿A qué se refería usted cuando dice que tenemos razón en cuanto al IVA? No, he dicho que denuncien a ver si tienen razón con respecto al IVA, pero es que aunque tuvieran razón, vuelvo a repetirlo, aunque tuvieran razón y el juez le dijera, tienen ustedes razón respecto al IVA, el cálculo sigue siendo más beneficioso para el vecino, porque el cálculo importante, que es lo que vale verter una tonelada, sigue estando al 30% de lo que estamos pagando en la realidad. Es decir, denuncien, y a lo mejor la denuncia, desgraciadamente, si la ganasen, que eso depende, les sería peor para los vecinos. Así se lo traslado. Les sería peor para los vecinos, porque se han enrocado en el tema del IVA, que es del 10 al 21, hagan los cálculos cuánto es del 10 al 21 de lo que vale verter y cuánto es la diferencia de 20 euros la tonelada a 130, 140 el año que viene. Hagan la diferencia, matemática pura, que es más, el 21%, el 11% de incremento de eso, o el incremento de un 200 o 300%. Hagan ustedes los cálculos. Si tuvieran razón, que yo no sé si tendrán razón, pero si tuvieran razón, coméntenle a los vecinos que su enrocamiento en el IVA, porque esto es un enrocamiento, puede hacer que le suba la tasa de basura. Sí, es un enrocamiento. Es lo que figura en el artículo 91.2.5 de la Ley 37. Pero si les ha contestado el tesorero a 1992. sus alegaciones, les ha contestado el tesorero y el tesorero les dice que no tiene razón, que no se fían de la palabra del tesorero, denuncie. Es que no le queda otra. Podemos estar debatiendo si tiene razón lo del IVA o no. El tesorero les ha dicho que no tienen razón. Nosotros nos estamos ajustando a lo que pone Perfecto, la ley. pero yo le estoy contando lo que les ha contado un habilitado nacional, un funcionario de carrera, que les ha dicho que no tienen razón. La única forma de demostrar quién tiene razón es a través de un contencioso. Entonces, váyanse al contencioso. entonces, ¿este artículo de la ley que lo refleja? Vuelvo a decirle, ¿les ha contestado a ustedes un tesorero respecto a lo del IVA? Sí. Sí, pero también se puede equivocar, porque dentro Pues de que por sea supuesto, como una se puede persona equivocar, vaya habilitada, usted. Como se puede puede equivocar. tener errores como humano que es, ¿no? Por supuesto que se puede equivocar, pero es que ustedes también se pueden equivocar. Es que esto lo refleja una ley. Pero, pues, lo refleja la ley 37 de 1992. Pero denuncien la tasa, si les estoy invitando a que denuncien la tasa. Y que si ganan, le digan a los vecinos que al denunciar los cálculos que son beneficiosos para ellos, le digan a los vecinos que les va a venir el doble de tasa. Por enrocarse en el IVA. Porque vuelvo a decir, hay un cálculo con 20 euros la tonelada de vertido. Y van a llegar 160 euros de tonelada de vertido. Denuncien.
Denuncien y luego se lo explican a los vecinos. Por el enrocamiento, no, se lo estoy explicando, Fernando. Y sigue. Por tonelada, los Claro. 26 está todo marcado por ley. No, no está marcado por ley, que Sí, las sí, mancomunidades se aprueban, que las mancomunidades en asamblea, a ver, todavía no sabemos que Si ha salido los en órganos convenios gestores. publicados en el BOC. No, que las mancomunidades aprueban. Ustedes le ¿Lo han invito. actualizado? No, claro que lo actualizan cada 3 o 4 meses. Que le invito yo Pues eso. a que se venga conmigo a una asamblea Pues eso, de las lo han mancomunidades y que vea que las competencias en lo que vale verter la basura la marcan las mancomunidades, que son los ayuntamientos. En el BOCAN aparece lo que han votado las mancomunidades. Igual que aquí, cuando se aprueba la tasa, nosotros elevamos al BOCAN para la publicación de la tasa, de la ordenanza, las mancomunidades elevan al BOCAN. No lo aprueba la Comunidad de Madrid. ¿Pero con qué criterio? ¿Con algún estudio? Hombre, Porque se está ¿con qué reciclando criterio? lo Con el mismo. criterio de lo que vale y de la multa que va a venir de la Unión Europea por verter la cantidad que vertemos, porque hay que reciclar. Si intervienen uno de ustedes, no intervienen otros. Pero bueno, pero Interviene volvemos a lo mismo. Ustedes pidan al final de año cuánto ha valido este año la tonelada. Si lo pone en la factura. O pida el acta de la aprobación O en la propia mancomunidad. Pídalo a la mancomunidad, que estoy gustoso en tragárselo. Si no Que le quien pedí- vota en esa mancomunidad son alcaldes o concejales con delegación, de todos los municipios que vertemos en ese. Váyase en a la ese- mancomunidad y pida. A día de hoy, ¿cuánto está la tonelada de vertido en el...? Pídalo, si lo van a dar. Claro, si es lo que quieran poner, claro, si lo votan así, claro. No, pero que lo votan alcaldes y concejales previo a un informe que tiene la propia mancomunidad. Esteban, si hay un informe- Si yo lo que le traslado es, y no les vuelvo a quitar la razón, que pueden tener razón, yo les pido que denuncien, porque aquí estamos enrocados. El tesorero tiene razón y nosotros tenemos razón. El tesorero ha dicho repetidas veces que tiene razones. Ustedes siguen pensando que tienen razón. Denuncien, pero yo les estoy advirtiendo que los cálculos que se hicieron para la tasa del año 2024 son beneficiosos. Hablo del contenido, no de las tablas. Son beneficiosos para el contribuyente, porque no hay conceptos incluidos y el vertido está más barato que el actual. Yo les estoy advirtiendo, ustedes hagan lo que crean conveniente, nada más. ¿Cómo distribuye? Vamos terminando, Nuria. La mancomunidad es la que recibe la subvención. Sí. Vale. En esa factura que nos pasan por el... No, No se refleja... No, ellos te mandan lo que tienes que pagar tú ya. Y entonces no hay ningún apartado en el que se refleje en la Yo parte de le vuelvo a subvención que indicar nos deberían descontar. Pregunte a la mancomunidad, si le va a dar la mancomunidad todos los datos, si es una administración. Es que si subvenciona el 70% la comunidad, el otro 30% restante es el que tiene El que cargar al ayuntamiento paga el lo tiene que le manda a la pagar. mancomunidad, que es lo que tiene que pagar. Y la mancomunidad hace sus deberes descontando lo que tiene que descontar. ¿Quieren las tablas de los municipios? No, Sí, que lo pida, Sí, lo pida la ¿verdad? mancomunidad, No, que lo si pida la está, mancomunidad. si está Si publicado. lo tenemos, Claro. están en el BOCAM. Publicado. Que lo mejor es, pídalo Sí, todo que a la los mancomunidad y datos se lo van a están- dar, se lo van a dar. Es una aprobación unilateral de la mancomunidad de servicios. Sí, es del convenio que hicieron la Comunidad de Madrid con la mancomunidad para la subvención que le da. Sí, Eso pero es. vuelvo a indicarle, el ayuntamiento no ve un euro y lo... Efectivamente, pero me refiero que al pasarle el coste habrá descontado la subvención Pues de la mancomunidad hace La su mancomunidad trabajo, hará porque su no trabajo y somos lo el- descontará. No somos el único ayuntamiento de menos de 5.000 Porque es que el habitantes, coste hay unos cuantos. El coste que refleja ese 30% no se refleja en el coste. del Eso informe del tesorero. lo dice usted y yo le Pone digo que sí. el 100% sin contemplar eso del estudio que hizo la mancomunidad. Yo le digo que los cálculos están bien, Bueno, es lo que le traslado, pero bueno, pídele a la mancomunidad que se lo van a entregar, de verdad. Vale. En la documentación que ustedes nos han enviado en el Pleno, se lo recuerdo porque entiendo que igual entre todo lo que le he dicho, entendemos que hay un error en el cálculo de costes de gestión de residuos. 500 Es una errata. Son 500, sí, es Son una 500 rata. por kilómetro. No, no son 300. Son 500. Perfecto. Y en cuanto a lo que les he comentado sobre la argumentación de la contaminación acústica, lumínica, de actividades, es que no entendemos muy bien el argumento que tiene que ver la gestión de Porque residuos con el este tipo de tesorero también lo conceptos. indica, porque la tasa es que la ley de residuos y de suelos contaminados habla de todo tipo de contaminación también, ¿eh? Pero no genera residuos. ¿no? Ya, pero también Luego solo no- se ha ido a ese epígrafe. Luego no tiene costes por transporte ni... Por supuesto, pero la ley 7 sí barra tiene 2022 residuos, ¿eh? habla de residuos y de suelos contaminados respecto a todo. Es que contaminación lumínica... Y vuelvo a indicar, la hostelería, el comercio y el industrial va a pagar menos que pagaba en el año 2024, calculado y hecho los cálculos, ¿eh? Que recuerdo que en el año 2024 la hostelería pagaba también, aunque no había ley, pagaba tasa, va a pagar menos que en el 2024.
Y por finalizar, bueno, usted dice que esta ley ha venido para quedarse. Yo entiendo que a esta ley habría que darle muchas vueltas, supuesto. porque partimos todos de la base, creo, de que restándole las competencias municipales que le competían a todos los ayuntamientos, Por supuesto. ya la ley empieza por ser absolutamente injusta, y yo incluso iría más allá y la tacharía de ilegal. Y nosotros, a nivel nacional, como ustedes saben, estamos tratando de que esa ley se derogue. Y estoy de Ya, acuerdo. pero que no se derogue en España, se tendrá que derogar en toda la Unión Europea. Yo no he entrado y entré, cuando aprobamos la primera tasa, claro que entré y dije que la ley iba contra las competencias de los ayuntamientos, porque nos obliga a poner una tasa cuando las competencias son nuestras. Es decir, si un ayuntamiento no quiere poner ninguna tasa de basura, se lo deberían permitir. Eso siempre lo he dicho, Nuria. Lo único que no he querido, porque al final es una ley que va a ser muy difícil de... Se podrá modificar, pero va a ser muy difícil, se puede hacer más justa, y lo único que pido, de verdad, pido al gobierno que saque una tasa para los 8.000 municipios. Que nos diga, todos igual. ¿Sabe usted como yo que no va a ser así? Ya lo sé, pero es lo que tenemos. Y también invitar al reciclaje, porque cuanto más reciclaje, menos verteremos y menos tendremos que pagar. ¿Es así? ¿Alguna cosa más? Nada más. Pues venga, pasamos al turno de votación. Partido Socialista. No. El Grupo Municipal de Vox. No. Partido Popular. Sí. Sí. Yo simplemente les invito a que cuando se sienten en el 2027 que quiten ustedes la tasa, a quien corresponda, el que esté sentado en esta silla. Gracias a todos por su asistencia. Se levanta este pleno. El Grupo Municipal se queda, porque tenemos otra cosa con el secretario, siendo las 10:27, señor secretario.